Descubre los 5 secretos increíbles para transformar tu vida de manera sorprendente y conmovedora. Mariana estaba atrapada. A sus 40 años, la panadería familiar era su mundo. El refugio donde el aroma del pan recién horneado y el recuerdo de su madre la envolvían como una manta. Sin embargo, la muerte de su madre se había convertido en una sombra alargada que la seguía, una sombra que cuestionaba cada decisión que había tomado. La tradición la llamaba, pero en lo más profundo de su ser, una voz le susurraba que había más en ella que recetas de pan y harina. Cada mañana, al amasar la masa, sus manos seguían los mismos movimientos de su madre, pero su mente se perdía en pensamientos de incertidumbre. ¿Estaba realmente destinándose a un camino que no había elegido? La historia de su abuelo, un hombre de fortaleza y venciendo adversidades, la inspiraba, pero ahora sus palabras resonaban en su mente como un peso, como una condena en lugar de un empujón. La gente de su barrio esperaba que continuara la tradición, que fuera una extensión de su madre. ¿Pero y si no quería serlo? Un día, mientras vendía sus panes en el mercado, conoció a don Alberto, un artista cuya chispa de vida encendió algo en ella. Conversaciones profundas con él le revelaron los secretos de la autenticidad y el valor de abrazar su propia verdad. Cada palabra era un destello que iluminaba su oscuridad, un recordatorio de que su vida no tenía que ser solo una continuación de lo que era. Sin embargo, al regresar a la panadería, el peso del legado se dejaba sentir como una cadena invisible. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con Marco, su viejo amigo, surgió un desafío: organizar una exposición que fusionara el arte y la panadería. La idea vibraba en su cabeza, pero al mismo tiempo el miedo crecía en su pecho. Tal vez ese era el paso que necesitaba, un camino hacia algo más grande, más auténtico. Sin embargo, el pensamiento de ser juzgada por su comunidad, de traicionar la memoria de su madre, devoraba sus noches. La multitud en el mercado se volvía a ella, esperando que repitiera la historia familiar, pero Mariana quería cambiar el guión, saltar de la tradición a la innovación, aunque su corazón palpitara con ansiedad. Una tormenta de dudas la invadió. ¿Realmente podía hacerlo? ¿Tenía el derecho de romper con todo lo que su familia había construido? La angustia golpeaba en su interior mientras la decisión le quemaba en la piel. Mariana respiró hondo y miró al cielo despejado de Ciudad de México, sintiendo una mezcla de desesperación y determinación. ¿Y si se arriesgaba? ¿Qué pasaría si la autenticidad era el camino hacia la libertad? Cada pregunta la dejaba más inquieta, mientras la vida que siempre había conocido se desvanecía como el aroma de su pan en el aire. En ese instante, sintió la presión máxima, enfrentando la decisión de dar el paso o permanecer en la sombra de su madre. El dilema estaba servido y la historia apenas comenzaba. Mariana despertó con un nudo en el estómago. La decisión de aceptar la propuesta de Marco la consumía. La idea de la exposición resplandecía como una estrella en la distancia, pero la realidad de su panadería la anclaba a un suelo familiar y predecible. Había algo interno que le susurraba que debía probarlo, que había una vida más allá de la harina y el agua. Cada día, al abrir la panadería, el ritual comenzaba sin pena. Sin embargo, el eco de sus pensamientos la acompañaba: ¿es esto todo lo que hay para mí? Durante años, había rechazado sus deseos más profundos en beneficio del legado familiar. Las risas y las historias sobre su madre, contadas a través de la mirada de los clientes, eran una mezcla de amor y presión. Hacer algo diferente sería como despojarse de una parte de su identidad. El arte parecía tan distante, pero a la vez tan cercano, en la forma en que don Alberto lo plasmaba en lienzos. Mariana se encontraba cada vez más intrigada por su forma de vivir, esa autenticidad que le permitía ser quien realmente era. En sus encuentros, don Alberto había compartido su propio camino, repleto de fracasos y triunfos,
alentándola a encontrar su voz. Tu vida es tu obra maestra, le había dicho, y aquella frase resonaba repetidamente en su mente, desafiándola a cada paso que daba. Decidida a enfrentarse a sus dudas, comenzó a experimentar. Ni siquiera sus manos moldeando la masa parecían las mismas. Aquel día se atrevió a añadir un pequeño toque personal, una mezcla de especias que nunca antes se había permitido. Con cada movimiento, una chispa de alegría la invadía. Imaginó que ese pequeño cambio podía ser el inicio de una transformación. Quizás toda su vida no necesitaba complicarse en grandes gestos, sino en pequeños actos de valentía. Mientras se preparaba para el mercado, un hilo de nervios la recorría. La idea de diseñar una propuesta nueva para combinar su amor por la panadería con el arte la hizo titubear. ¿Cocinar arte o arte en la cocina? No sabía por dónde comenzar. Aquel enigma profundizaba la tensión en su interior. Pero, a la vez, ¿qué tan peligrosos eran los fracasos? Aquellos momentos serían lecciones en su recorrido. Esa tarde, en el mercado, Mariana vio los rostros familiares. Se sumergió en la calidez de los saludos mientras ofrecía sus panes. Al abordar las conversaciones sobre la exposición, notó una respuesta mixta. Algunos estaban entusiasmados, otros mostraban incomodidad. Esa nube de juicios inminentes provocó un pequeño temblor en su corazón. Sin embargo, esta vez, en lugar de retraerse, decidió abrirse. Quizás lo más difícil no sea soltar el legado, se dijo apaciguando sus nervios, sino encontrar la manera de honrarlo al mismo tiempo que me reinvento. La idea de un cruce entre su identidad y sus aspiraciones comenzaba a sentirse más palpable. Cada pequeña interacción la empoderaba. Mientras el sol empezaba a ocultarse, sus pensamientos sobre la próxima exposición tomaban forma. Una mezcla de pánico y emoción fluía por sus venas. Respira y sigue adelante, se repetía. Tenía que dar este paso, un camino hacia un futuro que aún no existía, uno creado por ella. Al cerrar la panadería, una idea contundente brilló con claridad: necesita hacer una prueba. Experimentar de nuevo, pero esta vez no solo con sabores, sino con ideas. Volvería a hablar con Marco. La exhibición necesitaba ser más que un mero evento, debería ser una veracidad creativa de su alma. Pero, ¿su comunidad la aceptaría? Esa pregunta aún la atormentaba. La noche que siguió, las dudas regresaron, más voraces que antes. La presión de ser auténtica la enfrentaba con aspectos de sí misma que había enterrado. En el fondo, sin embargo, un fuego ardía. Debería definir cuáles eran sus verdaderos deseos y cuáles las expectativas ajenas. El momento de la verdad estaba cada vez más cerca y la lucha interna de Mariana solo se intensificaba, preparándola para el enigma que se presentaba ante ella. Mariana se despertó al amanecer con la luz del sol inundando la habitación, pero su mente no encontraba paz. La noche anterior había estado plagada de preguntas que la mantenían en un estado de ligera ansiedad. Había llegado el momento de enfrentarse a sus aspiraciones, y el eco de las palabras de don Alberto la animaba a salir del caparazón: tu vida es tu obra maestra. Este mantra giraba en su interior, desafiándola a ser más que una simple panadera. Decidida a avanzar, se sentó a la mesa con papel y lápiz. El primer paso sería plasmar sus ideas, esbozar su nueva propuesta. Sin embargo, al mirar la hoja en blanco, una sensación de vacío la invadió. ¿Por dónde empezar? La presión de hacer algo innovador se tropezaba con la voz interna que le advertía sobre el qué dirán. Al inhalar profundamente, empezó a escribir. ¿Y si en lugar de compartir solo panes, incluyera arte en mis creaciones?, pensó, dejando fluir su imaginación. Imaginó un evento donde cada producto no solo fuese delicioso, sino también una representación visual de sus emociones. Panes en forma de flores, pasteles decorados con acuarelas comestibles. Un lugar donde la cocina se elevase a un nivel artístico. Mientras escribía, una creciente determinación la envolvía. El día transcurrió entre la rutina habitual. A medida que horneaba, la mezcla de olores la llenaba de energía. Pero más allá de lo físico, Mariana se enfrentaba a una lucha interna que iba más allá del negocio familiar. Experimentar no solo consistía en arriesgar su receta, sino también su identidad. El simple hecho de pensar en su propuesta la hizo dudar.
¿Sería realmente aceptada? La ansiedad logró hacer su aparición nuevamente cuando los rostros de sus vecinos aparecieron en su mente, cada uno con expectativas e historias propias. Sin embargo, algo cambió al final del día. Una idea alocada surgió en su mente: combinar una de sus preparaciones más clásicas con un toque completamente diferente. Era un desafío que podría apoderarse de su vida, una forma de fusionar su legado con su deseo por la autenticidad. Usar harinas alternativas, fragmentos de frutas tropicales, una creación que hablaría desde su corazón a aquellos que se atrevían a mirar más allá de una simple botella de azúcar. Se sintió emocionada, la conexión entre el arte y la gastronomía comenzaba a tomar forma. La noche llegó y no podía dormir. Aquella idea de hacer un evento que fusionara la panadería y el arte parecía cada vez más posible. Pero se confrontó con un nuevo dilema: debía encontrar el espacio, las colaboraciones, herramientas que ella no poseía. Aún así, en lugar de dejarse vencer por el miedo, esa incertidumbre se transformó en su combustible. Después de todo, el verdadero arte consistía en dar forma a algo desde la nada. Ya en el taller, Mariana realizó una lista de contactos, desde artistas locales hasta potenciales inversionistas. Cada nombre en su lista representaba una posibilidad, un rincón donde podría compartir su sueño. Sin embargo, mientras su mente giraba en torno a estas ideas, el pavor de ser juzgada comenzó a resurgir. ¿Y si fracasaba? ¿Y si nadie acudía a su exhibición? Un día, en la panadería, una clienta se acercó, admirando uno de sus nuevos panés con especias. «Mariana, esto es diferente, tienes un talento increíble», le dijo la mujer. Eso fue suficiente para que una oleada de confianza burbujeara en su interior. Cada palabra de aliento se convertía en un ladrillo sólido en la construcción de su futuro. Mariana comprendió que su camino no solo requería valentía, sino la voluntad de liberarse de aquellas cadenas invisibles que la mantenían atada a un pasado seguro, aunque limitado. Sabía que al salir del molde, estaría creando algo mucho más significativo que solo pan, daría vida a una expresión artística que uniera su historia personal con su legado. Con el nuevo día amaneciendo, decidió que lo seguiría. Ya no se trataría solo de expectativas ajenas. Su próximo paso sería hablar con Marco, fortalecerla idea de aquella exposición que vibraba en su interior. Este acto de liderazgo frente a su miedo sería crucial, desligando su identidad del legado familiar y abrazando aquello que realmente deseaba ser. El instante estaba cada vez más próximo, y la incertidumbre se transformaba en su impulso. Pero, en los rincones de su mente, la inquietud permanecía. ¿Cómo se atrevería a dar el salto final hacia lo desconocido? Mariana sabía en ese momento que cada elección contaría, una última decisión podría llevarla a la verdadera transformación. Al mirar por la ventana hacia un nuevo amanecer, se dio cuenta de que su viaje apenas comenzaba. Con el brillo matutino aún reflejándose en sus ojos, Mariana se acercó al local de Marco con la determinación vibrando en su interior. El sonido de la puerta al abrirse resonó, y con cada paso que daba, el peso de sus expectativas se hacía más tangible. Hoy no sería un día de rutina. Hoy era el comienzo de su travesía hacia la reinvención. Al cruzar el umbral de la panadería de Marco, se sintió arropada por el cautivador aroma a pan recién horneado, pero la fragancia no logró calmar sus nervios. Se acercó al mostrador, donde Marco, con su característico delantal harinado, la saludó con una sonrisa amable. «Hola, Mariana. ¿Qué trae por aquí hoy?», preguntó, sabiendo que generalmente las conversaciones entre ambos eran ligeras y despreocupadas. Sin embargo, hoy había un aire de seriedad en su tono. «Vengo a hablarte de una idea algo grande», comenzó. Su corazón latía con fuerza, pero a medida que fue describiendo su visión de combinar panadería con arte, su voz se volvió más fuerte y firme. Habló de la mezcla de sabores y colores, de la experiencia multisensorial que quería crear. Cada palabra que salía de su boca parecía encender la pasión que había estado latente durante tanto tiempo. Marco la escuchaba con atención, sus ojos al principio estaban cargados de curiosidad, pero pronto la sorpresa dio paso a la admiración. «Es audaz, Mariana. Nunca he visto nada igual aquí. Pero, ¿cómo pensamos en llevar a cabo esto juntos?». La pregunta la golpeó como un balde de agua fría.
Todo lo que había planeado hasta ese momento requería de su decisión. Pero aquella pregunta era un catalizador que la hizo cuestionar su preparación. Mariana sabía que lo que proponía podía ser disruptivo, pero eso también significaba abrirse a la crítica, a la posibilidad del fracaso. Es un riesgo, lo entiendo. Pero siento que si no lo intento, no sabré nunca lo que podría haber sido, confesó, sintiendo que estaba abriendo una parte de sí misma que había mantenido escondida. Esa vulnerabilidad le trajo una mezcla de miedo y alivio. Marco asintió pensativo, comprendiendo la magnitud de lo que Mariana estaba planteando. Creo que deberías empezar por definir los elementos que te gustaría presentar. Y tal vez buscar un par de colaboradores más. Esto no es solo pan, es arte. Te prometo que estaré a tu lado, le dijo, y una oleada de agradecimiento llenó a Mariana. Estaba empezando a dar forma a su sueño, pero aún había pasos que recorrer. Los días siguientes fueron frenéticos. Mariana dedicó largas horas a investigar, a imaginar y a construir una propuesta más sólida. Se sentía como un escultor que decide por primera vez dar forma a un bloque de piedra. Cada trozo que quitaba, cada idea que incorporaba, era un pequeño triunfo personal. Las noches se tornaron en maratones de creatividad, y cada alba la encontraba en el taller, con la mente bullente por el deseo de innovar. Sin embargo, la carga emocional de su ambición también la empujaba a la autocrítica. El miedo a que su propuesta no fuese bien recibida la asaltaba en momentos inesperados. Eran esos instantes, en medio de la noche, cuando la ansiedad se convertía en un muro que parecía inquebrantable. Pasaba horas revisando sus ideas, preguntándose si estaban a la altura de lo que había imaginado. La presión se intensificaba, y aunque había dado un paso adelante, sentía que todavía había un abismo que cruzar. Un día, navegando por las redes, se topó con un grupo de artistas locales. Era como si los hubiesen traído justo para ella. En ese mismo instante, un nuevo fuego se encendió en su interior. Comprendió que no estaba destinada a hacerlo sola, que debía conectar y compartir su visión con aquellos que también buscaban traspasar límites. Al escribirles un mensaje, sentía la emoción fluir en sus venas, pero también la duda. ¿Qué pasaría si no mostraban interés? O peor aún, ¿y si la criticaban por su falta de experiencia? Sin embargo, esa sensación de incomodidad era el indicativo de que finalmente estaba en él. Camino hacia algo más grande que su propia inseguridad. La semilla de su deseo se había plantado, ahora dependería de ella cultivarla. Mariana respiró profundamente y pulsó enviar. Aquel simple correo lanzaría un nuevo desafío a su vida. Estaba a punto de abrirse a una comunidad que podría propulsar su sueño, pero al mismo tiempo, con la llegada de esas respuestas, podría enfrentarse a una realidad brutal. ¿Cuántas cosas estaba dispuesta a sacrificar para dar vida a su idea? La decisión estaba a la vuelta de la esquina, y la ansiedad, aunque paralizante, comenzaba a sentirse como parte del viaje que había elegido emprender. Con ese sentimiento, Mariana comprendió que el verdadero desafío no residía solo en las colaboraciones, sino en lo que estaba dispuesta a revelar de sí misma. ¿Estaba preparada para lo que vendría? Las respuestas estarían ahí, esperándola tras cada clic, tras cada encuentro, en las próximas semanas que definían su futuro. Los días transcurrieron con una mezcla de adrenalina y ansiedad. Mariana se encontraba atrapada en un torbellino de pensamientos. Cada notificación en su teléfono se convirtió en un eco en su mente, un posible nuevo paso, una oportunidad, un desengaño. Sin embargo, mientras pasaban las horas, la indecisión parecía ser su mayor enemiga. La idea de abrirse a esos artistas la llenaba de expectativa, pero también le susurraba dudas atormentadoras. ¿Estaba realmente lista para exhibir su visión? Cada día, el espejo se convirtió en su cómplice y su adversario. Se contemplaba a sí misma, sonriéndose en una mezcla de desafío y vulnerabilidad. La imagen reflejada ahora contenía más que solo a una mujer que trabaja en una panadería. Contenía la esencia de la artista que anhelaba ser. Pero esa visión era inalcanzable sin un paso firme hacia adelante. Finalmente, y después de largos días de espera, recibió un correo de los artistas. Un grupo de ellos estaba dispuesto a reunirse. La emoción que inicialmente la invadió pronto se vio ensombrecida por una inquietante voz interna que le
recordaba su falta de experiencia. ¿Qué podía aportar a esa conversación? La impostería se echaba a reír en su interior, intensificando su inseguridad. Decidida a no dejarse vencer, planificó la reunión meticulosamente. Imaginar lo que debía presentar se convirtió en una tortura creativa. Durante horas, esbozó ideas, dibujó conceptos, pero siempre surgía una pregunta: ¿acaso tenía algo valioso que ofrecer? Se sumergía en la búsqueda de su voz artística y con cada esbozo, también emergía la sensación de no ser suficiente. Esa noche, caminó por el parque cercano a su casa, buscando en los rincones de su mente claridad y determinación. La brisa de la noche acariciaba su rostro mientras pensaba en la combinación de pan y arte, en la experiencia que podría ofrecer. Las luces del parque la inspiraban, cada destello parecía empujarla hacia adelante. No se trataba de tener la experiencia más extensa, sino de la pasión y la autenticidad que pudiera aportar. Al llegar a su hogar, se sentó frente a su computadora y comenzó a escribir lo que era esencial, su historia. Por primera vez, se permitió hablar sobre sus miedos y aspiraciones, mezclando sus anhelos con los sabores y colores que soñaba presentar. Sabía que su viaje era único y que esa singularidad era precisamente su fortaleza. Las palabras fluyeron y con cada oración, la autocrítica se desvanecía. El día de la reunión llegó y el local donde se encontraron transformaba aquel momento en algo reverencial. Estaba rodeada de creativos, cada uno con una historia y una pasión similar que irradiaba. Al entrar, Mariana inmediatamente sintió la cálida energía de aquel lugar. Era un espacio donde se celebraba el arte, y las anteriores inseguridades comenzaron a disiparse. La conversación comenzó, y poco a poco Mariana pasó de ser la espectadora temerosa a la protagonista de su propia narrativa. Con voz temblorosa pero decidida, expuso su idea y compartió su historia. Se sintió acogida. Las reacciones eran mixtas, pero en ningún momento encontró juicio ni menosprecio, más bien, halló apoyo genuino que la animaba a seguir adelante. Al finalizar la reunión, sintió que algo en su interior había cambiado. Aunque no todas sus propuestas fueron recibidas con entusiasmo, sí había encendido una chispa de complicidad y colaboración. Aquella noche no solo había compartido su visión, había creado conexiones que prometían ser el alma de su proyecto. La euforia de haber dado ese primer paso pronto se vio eclipsada por una nueva preocupación: conseguir financiación y recursos para su esfuerzo. Mientras en su mente giraban ideas y estrategias, recordó las palabras de Marco: esto no es solo pan, es arte. Esa perspectiva la llevó a preguntarse si realmente podría transformar su propuesta en una experiencia tangible, sin los recursos adecuados. Con su mente llena de posibilidades, Mariana decidió que el siguiente paso sería aprender sobre financiamiento y gestión de proyectos. Se sumó a cursos y talleres, explorando las herramientas que darían vida a su visión profesional. Cada nuevo aprendizaje se sentía como un ladrillo en la construcción de su sueño. Así, se adentraba en un terreno lleno de incertidumbre, pero también de oportunidades para su crecimiento personal. La presión y los desafíos abundaban, pero la actitud transformadora que había comenzado a cultivar prometía ser la guía en su compás. Mientras se preparaba para enfrentar la realidad del mundo empresarial, en su interior resonaba una pregunta: ¿estaba dispuesta a sacrificar aún más para materializar esta visión? Las respuestas parecían aproximarse, pero Mariana sabía que cada decisión la llevaría a una nueva encrucijada. Las elecciones estaban trazando su camino, un camino que, inevitablemente, tendría que redefinirla una vez más. Mariana se zambulló en el mundo del financiamiento con una mezcla de ansiedad y expectación. Los cursos eran intensos y exigentes, cada sesión se sentía como una prueba de fuego, donde debía desmantelar su miedo a lo desconocido y construir un nuevo conjunto de habilidades. Al principio, las cifras y los conceptos la abrumaban, pero su determinación era inquebrantable. Sabía que tenía que entender no solo cómo presentar su proyecto, sino también cómo sostenerlo económicamente. Los días se convertían en semanas. Cada día, Mariana se sentaba con la libreta en la mano, anotando fórmulas y estrategias, asimilando conocimientos que en un principio parecían lejanos. La teoría se convirtió en práctica cuando comenzó a diseñar un plan financiero para su proyecto artístico,
una tarea que la llevó a explorar su creatividad de manera novedosa. La idea de vender un concepto de arte y pan no solo requería una conexión emocional, necesitaba justificar su valor en términos económicos. El primer desafío llegó cuando tuvo que realizar un análisis de costos. Se sentó frente a su computador, el cursor parpadeando en un documento en blanco. Su mente divagó, proyectando imágenes de lo que pretendía crear, la combinación de sabores, la estética de cada pieza, el ambiente que deseaba construir. Pero, al enfrentarse a cifras frías, la incertidumbre acechó nuevamente. ¿Y si los números no respaldaban su sueño? Después de varias horas de cálculo, logró establecer un presupuesto inicial. Sin embargo, la euforia del logro se desvaneció rápidamente. Mientras revisaba los resultados, un pensamiento inquietante emergió: ¿habría subestimado los costos? La autocrítica resurgió, sentía que sus cálculos no eran lo suficientemente precisos, no estaban a la altura de lo que soñaba. Esa noche, dejó de lado la laptop y fue a la cocina, donde el aroma del pan recién horneado la tranquilizó. Crear era su refugio. Al día siguiente, una nueva motivación surgió. Decidió presentar su plan financiero en una nueva reunión con el grupo de artistas. Aún sentía ese escalofrío de terror ante la idea de mostrar sus números, pero sabía que si quería que su proyecto despertara interés, debía hacerlo. Compuso un correo, exponiendo su interés en recabar sus opiniones sobre su propuesta, y apretó «enviar» con un suspiro profundo. La respuesta fue inmediata. Se reunirían para discutir. Mariana sintió que el impulso del riesgo la llevaba a un nuevo límite. En esta ocasión, su voz interior no le susurraba dudas, sino exigencias. Debía estar preparada, no solo emocionalmente, sino con conocimiento y claridad. Comenzó a ensayar su presentación, volcando sobre la mesa no solo sus cálculos, sino también su pasión y el arte que deseaba compartir. El día de la segunda reunión, la sala donde se encontraron emanaba energía, risas, voces entusiastas y un murmullo vibrante. Mariana se dispuso, un cuaderno en sus manos, lista para presentar no solo los números, sino su pasión, su experiencia. Al comenzar a hablar, notó que sus manos temblaban, sin embargo, esa fragilidad se transformó en determinación. Cada palabra resonaba porque estaba ungida de emoción. Habló del proceso detrás de cada cifra, de lo que significaba para ella cada uno de esos gastos y la visión que se entrelazaba en cada punto. Las reacciones fueron variadas, pero hubo algo que marcó una diferencia: preguntas. Más que simplemente aceptar, los artistas comenzaron a cuestionar cómo podía facilitarse el proceso, cómo podrían colaborar en la financiación. A medida que surgían ideas, la conversación se tornó en un diálogo emocionante, en el que las posibilidades se expandían como un leve pero constante susurro de esperanza. Al finalizar, escuchó un «me gustaría invertir» entre las propuestas. Su corazón latía con fuerza. Tan pronto se despidieron, un torrente de emociones la invadió. Había salido de su zona de confort, había aprendido, había compartido, y no solo había trascendido sus límites, había abierto puertas a un nuevo futuro. Sin embargo, una nueva inquietud burbujeaba en su interior: cómo manejar la relación con los inversores. Mientras reflexionaba sobre todo lo acontecido, se dio cuenta de que había una línea delgada entre mantener su pasión y convertirse en un empresario hecho y derecho. La confianza que había comenzado a cultivar se enfrentaba ahora a un nuevo desafío. ¿Sería capaz de navegar esas aguas sin perder su esencia creativa? Mariana sabía que debía prepararse para lo inesperado y que, en su camino de redescubrimiento, habría aún más decisiones difíciles por delante. Una pregunta clave la acechaba a medida que traspasaba el umbral de su hogar esa noche. ¿Podría equilibrar su vida personal con sus ambiciones profesionales sin sacrificar quién era realmente? Una nueva jornada la aguardaba, repleta de decisiones y desafíos que amenazaban su identidad, pero su deseo de convertir su sueño en realidad la impulsaba hacia adelante, ignorando el eco de la incertidumbre. Mariana despertó con el sol filtrándose a través de las cortinas, iluminando su pequeño departamento como un recordatorio de las nuevas oportunidades que se presentaban ante ella. Con un café en mano, repasó mentalmente las interacciones de la reunión anterior. Las palabras de los artistas resonaban en su mente: me gustaría invertir.
Pero esa frase, lejos de ser una simple manifestación de apoyo, traía consigo un peso, expectativas, compromisos y la necesidad de definir de manera clara los términos de su proyecto. El día estaba marcado por una serie de tareas. Más allá de lo que inicialmente había imaginado, no solo debía enfocarse en su arte, sino también en atraer a aquellos que deseaban asociarse. Sin embargo, la idea de tratar con inversores la llenaba de una mezcla de entusiasmo y temor. ¿Cómo podría mantener sus ideales creativos intactos mientras se adentraba más en el mundo del financiamiento? Decidida a aclarar sus pensamientos, acudió a una cafetería cercana. El olor del café y el bullicio de las conversaciones se convirtieron en un telón de fondo perfecto para su concentración. Mariana sacó su libreta y comenzó a escribir. No solo el plan financiero era importante, también necesitaba presentar su historia, el trasfondo emocional que la conectaba con su arte. Esa autenticidad, pensó, podría ser el hilo que entrelazara su propuesta con el interés de los inversores. El primer paso era investigar. Decidió hablar con algunos emprendedores con experiencia. No solo buscaba consejos técnicos sobre finanzas, sino también su visión sobre el equilibrio entre el arte y los negocios. Aquellas conversaciones resultaron reveladoras. Cada emprendedor tenía su propia narrativa sobre cómo habían logrado fusionar sus pasiones con la realidad del mercado. Sin embargo, cada uno también había enfrentado la misma pregunta que ahora la inquietaba: ¿cómo preservar la integridad artística en un ambiente comercial? Con cada conversación, Mariana se dio cuenta de que la lucha interna era universal. En cierto sentido, eso la reconfortaba, no estaba sola. Pero, a su vez, alimentaba sus propias inseguridades. Mirar a otros navegar este dilema le permitió comprender que no había una respuesta definitiva. Era un proceso personalizado, un acto constante de negociación entre el deseo y la necesidad. Una noche, después de una larga jornada de trabajo, se sentó con una hoja en blanco. Su cometido era claro: definir qué significaba para ella el éxito. Comenzó a escribir, dejándose llevar por su voz interior. No era solo ser reconocida o ganar premios. Para Mariana, el éxito era crear un espacio donde cada pieza de arte hablase, donde el pan no fuera solo un alimento, sino una experiencia sensorial que uniera a las personas. Al concluir su lista, sintió una corriente de energía recorrerla. Había descubierto algo crucial: su enfoque no se limitaba a los números y análisis, debía enfocar su presentación en lo que realmente representaba. Esta revelación transformó su forma de ver su proyecto. Ya no lo veía como una lucha entre su creatividad y el mundo empresarial, sino como una oportunidad de facilitar un diálogo significativo a través de su arte. Con la claridad renovada, se sentó a trabajar en su presentación para la próxima reunión. Incorporó tu historia, cada detalle meticulosamente planeado, de tal manera que los inversores pudiesen ver no solo un plan de negocios, sino una visión que resonaba con lo más profundo de su ser. Pero a medida que avanzaba, otra duda se asomó: ¿y si aún así no llegaba a transmitir su esencia? La noche previa a la reunión, Mariana no pudo dormir. La voz interna de los miedos la acosaba. Se preguntó cuál sería la reacción de los inversores con respecto a su propuesta. La ansiedad apretaba su pecho, pero al mismo tiempo, surgió una resolución en su interior: iba a presentar no solo un proyecto, sino una parte de su alma. A la mañana siguiente, cuando se miró al espejo, se dio cuenta de que estaba más que lista. No tenía que ser perfecta, solo necesitaba ser auténtica. Mientras caminaba hacia la reunión, un nuevo desafío se presentó ante ella: la necesidad de ser flexible. Había que estar abierta a los cuestionamientos de sus futuros socios, a la posibilidad de que su visión variara en el camino. Pero Mariana también sabía que, sin importar el resultado, ese era un paso vital en su evolución personal y creativa. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, se giró a lo largo de la calle. A lo lejos, el edificio donde se celebrarían las negociaciones se alzaba imponente. Tenía que recordar que, en este viaje hacia el éxito, lo más importante no era solo lo que iba a ofrecer, sino quién estaba dispuesta a convertirse en el proceso. El eco de sus inquietudes la acompañaba, pero también la promesa de descubrimientos inesperados. Cuando cruzó la puerta, la pregunta aún retumbaba en su mente: estaba lista para transformarse y adaptarse.
mientras mantenía su esencia intacta frente a los desafíos inminentes que la esperaban? La sala era amplia y estaba iluminada por un cálido resplandor. Las paredes estaban adornadas con arte contemporáneo, un recordatorio de las historias y sentimientos que cada pieza contenía. Mariana se sentó frente a un grupo de inversores, con una mezcla de nervios y determinación recorriendo su cuerpo. Su presentación no era solo un compendio de cifras, era un acto de vulnerabilidad. Con cada palabra que pronunciaba, su voz resonaba con una autenticidad que la conectaba no solo con el proyecto, sino con ella misma. A medida que expuso su visión, se dio cuenta de que los inversores no estaban allí solo por dinero. Buscaban una conexión, una chispa que encendiera su interés. Lo que había comenzado como un simple proyecto se transformaba en una conversación, un desafío a pensar más allá de lo convencional. Sin embargo, uno de los inversores comenzó a cuestionar su enfoque. ¿Cómo puedes pretender que lo emocional y lo financiero convivan sin conflictos?, dijo con un notable escepticismo. La pregunta la atravesó como un rayo. En ese instante, sintió la presión del mundo exterior presionando contra sus ideales. Pero, en lugar de caer en la defensiva, decidió usar esa oportunidad para profundizar. Mariana recordó las historias que había oído de otros artistas y emprendedores. Utilizándolas como ejemplo, logró mostrar que, aunque el arte y el negocio suelen verse como opuestos, podían coexistir de manera sinérgica. La confrontación, lejos de hundirla, se convirtió en un catalizador. Mariana habló sobre el miedo inherente a abrirse y compartir su trabajo, el riesgo de rechazar las expectativas comerciales en favor de la autenticidad. Sus palabras comenzaron a resonar en los inversores, quienes no solo escuchaban, sino que comenzaban a conectar con la narrativa que ella tejía con tanto esmero. Sin embargo, en su interior, la duda emergió una vez más. ¿Sería suficiente? Al finalizar la reunión, sentía que había logrado algo invaluable. No solo había presentado un plan, había compartido una parte de su esencia. Mientras caminaba de regreso a casa, sin embargo, la tensión se apoderó de ella nuevamente. La duda sobre si su esfuerzo había sido suficiente la atenazaba. Acababa de dar un paso significativo, pero esos momentos de triunfo suelen estar acompañados de la sombra de la incertidumbre. ¿Y si los inversores no compraban su idea? ¿Y si todo el empeño no se traducía en los resultados esperados? Reflexionando sobre el camino recorrido, Mariana comprendió que el verdadero viaje iba más allá de lo que había presentado. Era un viaje hacia su propia autenticidad, una búsqueda constante para expresarse sin límites. Al llegar a su departamento, decidió anotar algunas de sus reflexiones. Con cada palabra, se sintió más ligera. Esa práctica, que había comenzado como un ejercicio de preparación, se transformó en un ritual de sanación. Cada frase que escribía se convertía en un recordatorio de su valía y propósito. Su proceso estaba lejos de finalizar. Aquella reunión había sido un capítulo, pero quedaba otro por escribir. El desafío más grande aún existía: encontrar el equilibrio entre su vida artística y las agresivas exigencias del mundo empresarial. Sin embargo, el deseo de crear, de innovar y de aprender ahora brillaba con más intensidad. Mariana sabía que su capacidad para navegar entre estos dos mundos sería la clave de su éxito. Esa noche, mientras se acomodaba en su cama, las ideas danzaban en su mente. Una nueva pregunta emergió: ¿cómo podría convertir cada desafío en una oportunidad para seguir creciendo? Porque, en última instancia, no se trataba solo de lograr financiar su proyecto, se trataba de entender que cada paso, cada tropiezo, era una lección vital en su viaje personal. Algo inesperado se encendió dentro de ella, un nuevo enfoque en el trabajo, una pasión renovada por investigar y explorar. Con este nuevo propósito latente, su mente comenzó a formular estrategias, a conectarse con otros creativos que habían recorrido el mismo sendero, aprendiendo y mutando. Al liberar su mente de la presión aislada, una idea brillante comenzó a germinar. Mariana entendió que, para abordar la inminente confrontación con la realidad del financiamiento, debía prepararse aún más. Pero esta preparación no sería tradicional, ahora consideraría la colaboración como su mejor estrategia. En su visión emergía la imagen de un grupo diverso de artistas, cada uno aportando su forma de ver el mundo,
su interpretación única a una causa común. Mariana sonrió, visualizando esa red vibrante de creatividad, cada hilo entrelazado, reforzando su propia historia. Sin embargo, mientras se sumía en este nuevo horizonte, un desafío latente se alzó en su mente. ¿Estaría dispuesta a abrirse a los demás, a delegar y compartir su visión? La respuesta a esa pregunta podría redefinir no solo su futuro, sino su identidad misma como artista y creadora. Las palabras ya estaban en su mente, preparándose para ser escritas en la página brillante de su destino. Pero, ¿acaso sería capaz de dar ese paso hacia adelante? Mariana despertó al día siguiente con una claridad renovada. La luz del sol se filtraba por la ventana, iluminando su habitación y brindándole una sensación de posibilidad. Sabía que había adoptado un enfoque diferente en su viaje, uno que la separaría del temor que había sentido hasta ahora. Ahora, la idea de colaboración y apertura no solo parecía conveniente, sino necesaria. Al prepararse para el día, su mente giraba en torno a la idea de crear una red de artistas. Cada uno podría aportar su perspectiva, y juntos podrían construir algo más grande que la suma de sus partes. Pero, ¿cómo concretar esta ambiciosa visión? Esta pregunta la acompañó durante toda la mañana mientras tomaba su café. Era una cuestión de acción, dejar de lado el miedo y permitir que otros entraran en su proceso creativo. En la tarde, decidió que la primera tarea consistiría en acercarse a algunos amigos artistas. Con un nervio calibrado, les envió un mensaje a un grupo que conocía de eventos anteriores, artistas con los cuales había compartido el escenario, pero con quienes nunca había colaborado en profundidad. El impulso de conectarse con ellos superó a su ansiedad por ser vulnerable. Se sentía ansiosa, sí, pero también entusiasmada por la posibilidad de crear. Las respuestas no tardaron en llegar. La mayoría se mostró receptiva a la idea de unirse a ella, pero hubo quien, divertido, preguntó con escepticismo, ¿cómo planeas reunirnos y que esto funcione? Mariana sintió un leve picor de incertidumbre, la duda acechaba, pero en lugar de retractarse, respiró hondo y esbozó su plan. Habló sobre la importancia de la diversidad en la creatividad, de cómo cada voz única podría resonar en un espacio común. La conversación fluyó y mientras intercambiaban ideas, Mariana se dio cuenta de que, a pesar de sus dudas iniciales, el diálogo era potencialmente transformador. Cada artista aportó no solo su estilo único, sino también sus propios desafíos y cómo habían enfrentado sus propios miedos en el mundo del arte. Fue un recordatorio poderoso de que todos compartían una lucha común. Sin embargo, al finalizar la reunión, una parte de Mariana seguía cuestionando su capacidad para liderar este esfuerzo. ¿Sería capaz de ser la voz que unificara esas visiones y mantuviera el foco en su propósito? La ansiedad comenzaba a asomar otra vez, pero esta vez mezclada con una determinación férrea. No estaba sola, no tenía que tener todas las respuestas. La fuerza del grupo podría sustituir su propia incertidumbre. Se hizo un firme propósito, dedicar tiempo a trabajar en su propia voz como líder, así como en sus habilidades de comunicación y mediación. Sabía que no solo necesitaba inspirar, sino también escuchar y articular las ideas que emergerían de su nueva comunidad creativa. A lo largo de la semana, se sumergió en libros y recursos sobre liderazgo colaborativo y resolución de conflictos. Mariana se iba sintiendo más preparada. Pero conforme avanzaban los días, su mente también comenzó a divagar hacia el juicio de los inversores. ¿Y si esto se sale de control? ¿Y si los inversores no aceptan esta versión colectiva del proyecto? La duda la atrapaba en un ciclo de miedo. Se encontraba en la encrucijada entre lo que consideraba su autenticidad artística y lo que demandaba el mundo empresarial. Pasaron unos días y, finalmente, llegó el momento de presentar su idea al grupo de financistas nuevamente. Esta vez, no quería actuar sola. La idea de un proyecto colaborativo empezaba a tomar forma en su mente, un modelo que abarcara tanto lo emocional como lo financiero. Pero, ¿cómo convencer a los inversores de que un grupo de artistas sería una apuesta más segura que una solista? ¿Persiguiendo un sueño? Mientras los pensamientos de incertidumbre recorrían su mente, Mariana sintió que el desafío no solo la empujaba hacia la creación, sino hacia la verdadera esencia de lo que era ser artista, crear conexiones y compartir visiones. Algo profundo dentro de ella resonó, este encontraba su
Núcleo. Era cuestión de tiempo encontrar la mejor manera de integrar ambas partes de su vida. Con renovado enfoque, Mariana se preparó para enfrentar lo que se venía. Sabía que el camino frente a ella estaba lleno de desafíos, pero se convenció a sí misma de que estaba lista para dar el siguiente paso. Lo que no podía predecir era la turbulencia que independientemente podría generar en su vida personal. El impulso estaba en marcha y mientras se vestía para su reunión, se dio cuenta de algo. Este no era solo un paso hacia un financiamiento, sino una transición hacia una nueva etapa de su vida. Las piezas estaban comenzando a encajar, pero el próximo encuentro con los inversores haría tambalear todo lo que había construido. El momento se acercaba. ¿Su visión colectiva sería atrapada entre las redes del escepticismo financiero? La presión crecía y con ella la pregunta latente: ¿cómo equilibrar su autenticidad en un mar de expectativas ajenas? La respuesta estaba a punto de revelarse, pero el costo de esa revelación podría ser más alto de lo que jamás había imaginado. Mariana se encontraba frente a un atardecer que simbolizaba el final de una etapa y el inicio de otra. Había recorrido un camino que la había despojado de dudas y la había empoderado con una nueva visión de sí misma. La panadería, que una vez había representado su carga, se había transformado en una plataforma para su arte y su creatividad. Con la exposición colectiva a la vista y la ansiedad ya adormecida, sintió que había dado un gran paso hacia su propia autenticidad. Aquel día, en la reunión con los inversores, Mariana no solo presentaría una idea. Mostraba una visión que entrelazaba la pasión por el pan artesanal y la necesidad de una expresión artística. Al entrar a la sala, observó cada rostro, sintiendo la energía del momento. Sabía que había preparado cada detalle meticulosamente y que detrás de su propuesta había historias, luchas y un deseo genuino de innovar. La presentación comenzó y con cada palabra que pronunciaba, la confianza crecía. Explicó cómo la colaboración con otros artistas no solo enriquecía su oferta, sino que también creaba un sentido de comunidad, un vínculo entre lo que se hacía en la cocina y lo que se plasmaba en un lienzo. Y, de repente, en el aire se sentía la conexión. Los inversores no solo componían un público pasivo, sino que se volvían parte de su historia. Cuando una inversora, Laura, levantó la mano para hacer preguntas, Mariana vio una oportunidad. Tu idea suena increíble, pero ¿cómo asegurarán que el flujo de inversión se mantenga constante?, preguntó. Es una gran pregunta, respondió Mariana. La magia de este proyecto radica en su naturaleza dinámica. Cada artista que se une a nosotros aporta su propio público, sus propias redes, creando un ecosistema vibrante. Esto no es solo un proyecto de panadería, es un recorrido colaborativo que atraerá no solo a amantes del arte, sino también a aquellos que valoran experiencias gastronómicas únicas. Con cada respuesta, notó una transformación en las expresiones de los inversores. La curiosidad se convertía en interés. Al finalizar, Mariana sintió una oleada de satisfacción. Habló desde su corazón y por primera vez no se sintió en conflicto con su identidad como artista y empresaria. Los días siguientes fueron un torbellino de correos electrónicos y reuniones. Sus esfuerzos habían dado frutos, algunos inversores mostraron interés en apoyar su propuesta. Sin embargo, la parte más valiosa de la experiencia no se encontraba simplemente en el financiamiento, sino en el fortalecimiento de su confianza, en cómo su autenticidad había logrado captar la atención de personas que compartían su visión. Mientras organizaba los detalles logísticos para la apertura de la exposición, Mariana sintió que cada paso que daba era un reflejo de lo que había aprendido a lo largo de su camino. Comenzó a implementar ideas de sus colaboradores, cada uno con su propio estilo y enfoque. Juntos, lograron crear un espacio donde el arte y la panadería coexistirían como una experiencia sensorial. La noche de la inauguración llegó, y Mariana observó cómo el lugar se llenaba de personas. Los gofres con hilos de chocolate, los panes decorados como obras de arte y las charlas apasionadas entre artistas y espectadores hacían eco en su corazón. Aquella fusión de creatividad era más de lo que había imaginado. Al interactuar con los asistentes, se dio cuenta de que había alcanzado un crecimiento profundo y satisfactorio. Desde aquella mujer indecisa, que había dudado de su lugar, hasta convertirse en una creadora consciente de su voz.
Su panadería ya no era solo un legado, era un espacio de innovación, expresión y conexión. A medida que el evento avanzaba, recibió elogios por su valentía. Las palabras de otros artistas la llenaban de orgullo, había logrado lo que se propuso, fusionar su pasión por la panadería con el arte personal y colectivo. Desde ese día, Mariana no solo sería vista como una panadera, sino como una empresaria innovadora que había conquistado su propio camino. En medio de todo el bullicio, se detuvo y observó un grupo de niños que disfrutaba de pequeños panes decorados con colores vibrantes. Un suspiro de satisfacción la llenó al darse cuenta de que había roto las cadenas que la mantenían atada a sus miedos. La auténtica transformación había llegado y su viaje apenas comenzaba. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas y exclusivas. Déjanos un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas vean esta inspiradora jornada. No olvide comentar sus reacciones y teorías sobre el final. Y, por favor, comparten instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar este canal a través de estas acciones.